casas pueden leer capítulo 9 y el capítulo 1. Desde el capítulo 8 si quieren en su casa. Pero vamos a leer ahorita nada más unos partes de para que ustedes se den cuenta. Esta carta fue escrita a los hebreos, aquellos que tenían, todavía en el tiempo de los hebreos, cuando se escribió esta carta, todavía el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, todavía no se había sido destruido. Pero el escritor de esta carta le está diciendo a los judíos, ustedes tomen en cuenta lo que es el templo, pero era un símbolo, una señal de lo que tenía que ocurrir en Cristo Jesús. Vamos a leer para que ustedes lo vean. Hebreos 10, ¿qué? Perdón. Hebreos capítulo 9, hermano. Cambiamos 9, desde el 9 vamos a poner mucha atención en la lectura para que ustedes entiendan qué significado tenía el templo ahora para el pueblo de Dios. Miren, ¿ya lo tienen, hermano? Amén. Le va a dar lectura. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos o leyes acerca del culto y del santuario terrenal. O sea, ese tenía un sentido terrenal, ¿sí? Ahora bien, 2. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en la que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa, los panes de la presencia. Tras el segundo velo está la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaba el incensario de oro, el arca del pacto, enteramente cubierta con oro. En ella estaba un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año entraba el sumo sacerdote solo, sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. O sea, mientras estuviese en pie, no había todavía un cambio. 9. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfectos. En cuanto a la conciencia, el que rendía culto, es decir, no tenía un sentido en el interior del hombre, sino era un sentido en lo exterior, en lo material. Seguimos leyendo. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Es decir, había un tiempo en que iba a ser renovado todo eso. ¿Qué quiere decir renovado? Iba a ser nuevo todo eso. 11. Pero ya estando presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni mediante su propia, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las vaquillas rociadas sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Dios vivo? Por esta razón, también es mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Porque donde hay testamento es necesario que presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aun el primer tabernáculo fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo:
Esta es la sangre del pacto, el cual Dios ha ordenado. Y roció también la sangre del tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. ¿Se dan cuenta la figura que tenía el templo? Que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, hubo una renovación de todas estas cosas. Ya no es un lugar terrenal, ya no tiene un sentido físico en nosotros, sino tiene un sentido espiritual. Y ahora saben una cosa más importante aún. Miren, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mi hermana Marquesa. ¿Corintios qué? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y usted, mi hermana, búsqueme por favor el capítulo 6, versículo 19. De aquí mismo, de 1 Corintios. Amén. ¿Alguien que me lea 3:16 de Corintios? ¿De la primera o de la segunda? De la primera, no, hermano. ¿3, 16? Sí. Y 17. Dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo con este propósito. ¿Es 1 Corintios capítulo 3, 16? Me parece Amén. que... ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén.